Vamos hoy día nuevamente con gestión estratégica, el capítulo de estrategias funcionales. Estamos en el segundo día de junio de nuestra nueva vida en el mundo con el virus corona. Bueno, no se preocupen, vamos a vencer. Entonces, habíamos hablado del tema de economías de escala. A ver, simplemente vamos a hacer una revisión sumamente rápida de este tema. Aquí tenemos costos en el eje vertical, cantidad física en el eje horizontal. Y habíamos dicho que esto es bien fácil de entender. Para costos altos, para cantidades bajas, mejor dicho, el costo es alto, costo promedio. A medida que se aumenta la cantidad, de Q1 aumentamos a Q2, el costo va bajando, aumentamos la cantidad producida, es decir, el nivel de producción, costo unitario sigue bajando, hasta que llegamos a una cantidad, digamos Q4, donde el costo unitario llega a su mínimo, ¿no? Entonces, ese es el punto en que el CPE, costo promedio o costo unitario, es mínimo. Ya. A partir de ese punto, la curva de costo unitario, si nosotros incrementamos el nivel de producción a Q5, a Q6, ¿no?, que se puede hacer aumentando el tamaño de la planta, ¿no?, aumentando la capacidad productiva, entonces este costo comienza a subir. Esta es la curva del costo promedio, ¿ok? Ya habíamos dicho que todo este sector de aquí es el sector de deseconomías de escala. Desecon de, estoy abreviando, escala. Muy bien, seguimos adelante. Entonces, estas deseconomías de escala ocurren debido a la incrementada burocracia. Por ejemplo, ¿no? 1. Incrementar la burocracia. 2. Ineficiencias gerenciales. Esto es la ineficiencia gerencial, pero no es así nomás. ¿A qué se debe esto? No, mejor dicho, vamos a cambiar el sentido de la flecha. ¿De dónde vienen las ineficiencias gerenciales? Los gerentes, claro, le echan la culpa de todo a los empleados, ¿no? Pero también las ineficiencias gerenciales provienen largamente o fundamentalmente de incompetencia. Gerencial. La incompetencia gerencial causa las ineficiencias gerenciales y, por supuesto, a los gerentes lo más fácil es echarle la culpa a sus subordinados. Pero bueno, seguimos adelante. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para evitar esto? Estas ineficiencias gerenciales, ¿no? Hay que evitar todo tipo de ineficiencias. Hay que evitar burocracia. Claro, para evitar las ineficiencias gerenciales se requiere un programa de entrenamiento, de capacitación gerencial, ¿no? Dentro de la industria, dentro de la empresa. Pero más importante sería haber contratado ya gerentes con las competencias académicas y la experiencia necesaria para ocupar esos cargos, lo que no sucede en muchos casos en las empresas de nuestros países en vías de desarrollo. Les voy a dar un ejemplo aquí de la empresa Nucor, que hace años
¿Qué es lo que prefirió tener Nucor? En vez de una sola planta, una sola fábrica, quiere decir una sola planta, con 1500 recursos humanos. ¿Qué prefirió hacer Nucor? Varias plantas de no más de 300 empleados, 300 personas. Entonces, de esa manera podían reducir la ineficiencia gerencial en cierta manera, pero podían reducir bastante la burocracia. Entonces, para reducir burocracia, y en cierta manera era más fácil también administrar, facilitar administración. Muy bien. Ahora nos vamos al 2.2. A la eficiencia y efectos del aprendizaje. Vamos a ver más aprendizaje. Bueno, a ver. El aprendizaje, especialmente si es aprendizaje continuo, puede ser de dos tipos, ¿ya? A nivel individual y también organizacional, como organización. Entonces, este aprendizaje que viene de esa manera nos lleva, a ver, vamos a dibujarlo en un cuadrito, nos lleva necesariamente a ciertos efectos, a ciertas consecuencias de este aprendizaje a nivel individual y a nivel organizacional, ¿no? Y entre estos efectos, lo más importante es el ahorro en costo. Ahorros en los costos. Costos de fabricación en general. Ahí estamos hablando de la suma de costos fijos más la suma de costos variables totales. Me imagino que han llevado gestión financiera ustedes, ¿no? Bueno, entonces, ¿de dónde vienen estos ahorros en costos? Vienen de un fenómeno que se llama aprender haciendo. Porque si no se realiza algo, si no se hace algo, difícilmente se va a aprender. Entonces, este aprender haciendo, ¿cuál es la implicación de esto? Que los recursos humanos, trabajadores de mano de obra y trabajadores del conocimiento, en general, las personas aprenden por repetición. Dos. Pero antes de dos, ahora, aprenden por repetición, sí, pero importante, asterisco, repitiendo que la mala manera de fabricar un producto, no. Repitiendo la manera mediocre de fabricar un producto, claro que no, sino repitiendo la mejor manera. Ajá. Eso sí. La mejor forma de realizar una tarea. Esa mejor forma también implica, naturalmente, una manera más eficiente de realizar la tarea. Bueno, en segundo lugar, tenemos la productividad del trabajo. Aumenta cuando se aprende.
los recursos humanos se vuelven más productivos. Y tercero, el costo promedio, CP es costo promedio, baja, flecha para abajo que baja. ¿Ok? Entonces aprender haciendo nos facilita estos tres aspectos, estas tres consecuencias. Ahora vamos a ver el efecto del aprendizaje en la curva de costos, gráficamente. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos costos. Cantidad que se fabrica, nivel de producción. Ya les he dicho, voy a dibujar la curva de costo promedio, que viene baja, baja, baja a medida que aumenta el nivel de producción. Llega a un mínimo. Aquí no es el mínimo del costo promedio, y a partir de ahí, lamentablemente, si se produce más, el costo promedio sube. ¿Sí? Es la escala mínima eficiente, la Q mínima eficiente. A partir de ahí ya no es eficiente la empresa porque su costo promedio comienza a aumentar. Muy bien. Entonces ese es el costo promedio 1. ¿Qué pasa cuando eso es sin aprendizaje? Vamos a hacer sin aprendizaje. Y para que se vea mejor el efecto, voy a bajar un poco el eje horizontal. Entonces esto vamos a bajar para que se vea gráficamente más claro. Entonces aquí decíamos que tenemos la Q mínima eficiente, la escala mínima eficiente. Bueno, muy bien. Sin aprendizaje tenemos ese costo promedio, que sigue siendo alto, ¿no? ¿Qué pasa con el aprendizaje? Toda la curva va a bajar. Entonces vamos a tener una situación celeste, por supuesto. Toda la curva baja en todos los niveles de producción. Entonces tiene algo así. Llega a un mínimo, que puede ser ese mismo mínimo. No necesariamente, pero puede ser. Por lo general lo es. Tenemos una curva de costo promedio 2. Este es con aprendizaje. Ahora se ve más claramente la gran ventaja del efecto del aprendizaje, ¿no? O sea, la gran ventaja del aprendizaje en realidad. El aprendizaje a nivel individual y organizacional. Perfecto, pasamos a otro punto, al 2.3. Y vamos a hablar de la eficiencia. Y curva de experiencia. Entonces acá, ¿qué será la curva de la experiencia? O sea, la experiencia en el campo laboral, en empresas que fabrican especialmente, tiene mucho que ver con el aprendizaje. Pero bueno, la curva de la experiencia, ¿cómo la vamos a ver? Vamos a ver de esta manera. ¿Qué sería la curva de experiencia? Es una disminución sistemática de la estructura de costos. Durante la vida de un producto. ¿Ok? Entonces, durante la vida de un producto, entonces aquí vamos a tener costos. Y aquí vamos a tener el tiempo, por ejemplo.
Entonces, a medida que transcurre el tiempo, la gente aprende más. Obviamente el aprendizaje siempre está involucrado acá. Y con el tiempo los costos supuestamente tienen que bajar también. ¿Ok? Entonces inicialmente se puede estar en este punto, donde en el punto A, una empresa que está en el punto A, obviamente no ha tenido mucho tiempo, pero la empresa que está en el punto A tiene un costo promedio A, digamos, costo unitario A de producción, comienza todo en cero. Pasa el tiempo y esto se va moviendo hasta una situación B. En otro tiempo, este es un tiempo T sub A, este es un tiempo T sub B, y lo podemos ver en el tiempo también. Y si sigue pasando el tiempo, idealmente va a estar en una posición C, porque la experiencia le va enseñando a todo el grupo, el conjunto de recursos humanos ahí, un costo promedio C más bajo, cada vez más y más bajo, pero no llega a ser cero, ¿no? Y también no solamente es el tiempo aquí, sino también la cantidad que se fabrica, es el nivel de producción. Entonces, a medida que se aumenta el volumen de producción, en el tiempo, aquí, para que quede claro que no solo es el volumen de producción, sino también aumentar el volumen de producción en el tiempo, se obtienen dos cuestiones. Uno, economías de escala. Y dos, efectos del aprendizaje. ¿Ok? Entonces habíamos dicho, a medida que pasa el tiempo, también se aumenta la cantidad de producción, el nivel de producción. En el TA, a este T sub A, le corresponde una Q sub A. Estoy aquí arriba, aquí, en el eje horizontal de esta figura. Opale. Aquí no solamente es el T sub B, sino es un nivel de producción Q sub B. En el tiempo T sub C es un nivel de producción Q sub C. Muy bien, perfecto. Entonces, seguimos aquí la curva de la experiencia. Tiene un significado estratégico. Uno, aumenta el nivel de producción. O sea, mejor dicho, aumentando. Así llegamos también a la curva de experiencia en el tiempo y aumentando el nivel de producción, aumentando el nivel de producción. Y además, más, dos, aumentando, incrementando la participación del mercado, PDM, vamos a abreviar como participación del mercado. Ustedes ya han visto marketing, ya saben de qué se trata. Entonces tenemos una consecuencia de estas dos causas que se llama bajar la estructura de costos.
respecto a rivales. Eso sí es importante, bajar los costos un poco más que los costos de la competencia. Y eso es fundamental. Es importante en industrias que producen en masa. O sea, ¿qué quiere decir producir en masa? En grandes cantidades. Y además, ¿qué cosa podrían estar produciendo en grandes cantidades? Un producto, y con otro color vamos a poner esto, estandarizado. ¿Ok? Entonces aquí un ejemplo les voy a poner los semiconductores. ¿Sí? De donde salen los famosos chips. ¿Verdad? Para los celulares, las computadoras, etcétera. Bueno, pero ahora hay algo importante que destacar. Ni las economías de escala ni los efectos del aprendizaje, tanto a nivel individual, aprendizaje individual, como a nivel organizacional, como empresa, son sostenibles para siempre. Ninguno de los dos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es eso? Pues la competencia no se duerme. La competencia no se cruza de brazos, porque nuevas tecnologías de competidores aparecen, ¿no? No solo aparecen, sino dañan, afectan nuestros costos, los costos en la empresa. ¿Cómo? Porque tiene mejores costos. O sea, vamos a poner eso de esa manera. Bajan sus estructuras de costo total de fabricación. Y entonces pueden estar con menores costos a los nuestros. Pueden llegar a tener a los de la empresa en cuestión. Y ahí ya estamos en desventaja. Bien, simplemente hasta ahí con este cortito video.